Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más en una nueva edición de INAF TV. Estamos en INAF Radio también, como ustedes saben, siempre acompañándoles a través de nuestro canal YouTube. Estamos en nuestro Facebook, estamos también de nuestro podcast también con la radio. En fin, estamos siempre acompañándoles durante este verano, este enero también con los temas que siempre hemos tocado acá en INAF, porque nos interesa mucho, como es el tema del fútbol femenino. Mirado también tanto del lado de la cancha, dentro de la cancha, de las participaciones de nuestras jugadoras, de nuestra selección, de nuestros equipos, de nuestro torneo y también de lo que se está haciendo afuera. Hemos hablado con muchas de ellas y hoy quisimos invitar a su presidenta, a la presidenta de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino, ANJUF. ¿Ah? Ella es Tess Strelnauer, lo dejé bien, espero que sí. Agradecidos que haya aceptado nuestra invitación porque se han generado noticias con el fútbol femenino fuera de la cancha que a ellas por supuesto les importa mucho, como es el tema de lo que se está viendo a nivel de Cámara de Diputados, de parlamentarios, con la profesionalización de las damas, que era un tema que ellas han luchado mucho y que nosotros también estamos, por supuesto, acompañando. Tess, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a INAF TV y bueno, qué gusto tenerte acá para conversar de este tema y de otros más, por cierto, que es tan importante, sobre todo también que que estén ligados con INAF. ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Contenta de estar acá. Hace harto tiempo tenemos hartos convenios, hartas cositas con INAF, han sido socios claves de ANJUF, así que estar en esta conversación, por supuesto que es un gusto para nosotras. Y antes de hablar con Teso, entrar en materia con todo, voy a aprovechar a propósito de todos los convenios y cursos, por supuesto contarles de los cursos que están en INAF actualmente, cursos de verano. ¿Ah? Hemos ido avanzando en la malla y en las fechas. Hay cursos que ya se han tomado, que comenzaron el 6 de diciembre, han terminado incluso algunos están en plena ejecución, que comenzaron en enero y terminan en febrero. Y también hay otros que se vienen, por supuesto, como en febrero, como son planificación moderna del juego, el árbitro amateur 1 y la preparación física en el fútbol. Todos ellos están ahí en www.inaf.cl para que ustedes, por cierto, vean opciones, vean posibilidades. Siempre es bueno ir capacitándose, matando un poco esta ansiedad de podré ser técnico, podré dedicarme a esto, me gustaría ser entrenador, me gustaría ser árbitro. Está la opción incluso de tomar estos cursos ahora en verano o también la malla ya específica a partir de ahora que la pueden encontrar ahí con técnico, entrenador, preparador físico, árbitro profesional, etcétera, etcétera, en www.inaf.cl. Hecho ese paréntesis, de inmediato contigo, Tess, para conocer tu opinión y la de tu gremio, la de las mujeres, por supuesto, de las futbolistas, cómo recibieron esta aprobación en la Cámara de Diputados de este anhelo tan deseado que tienen ustedes con respecto a la profesionalización del fútbol femenino. Bueno, lo recibimos con mucha alegría, mucho entusiasmo, por mi parte también mucha emoción. Eh, no es una sorpresa que esto se esté dando justo ahora. Ya hace un par de años habían ciertos proyectos de ley que apuntaban al fútbol femenino y que se estuvieron trabajando también en la Comisión de Deportes. Ahí nosotros como ANJUF, el sindicato de futbolistas, algunos representantes de clubes fueron a presentar a esas instancias, entonces ya se veía venir todo esto, pero por supuesto que haya sido una aprobación unánime y que, no sé, escuchar todo lo que hablaban los diputados y las diputadas fue muy emocionante. Entonces, estamos contentas y obviamente en miras de lo que pase ahora en el Senado. ¿Y qué esperan del Senado, básicamente? Porque en muchas leyes, en muchos trámites, se convierte a veces en algo muy expedito, en otros en una traba. ¿Cómo ven ustedes que va a ser mirado desde la Cámara Alta justamente esta iniciativa que ya va tan bien encaminada, como tú dices, apoyada de manera unánime? Sí, yo creo que, bueno, todo esto ha pasado súper rápido también, esto fue la semana pasada, yo sé que ya se está trabajando para que se discuta pronto en el Senado, pero como tú dices, hay proyectos que entran, que están días o meses o años incluso, pero lo que nosotros apuntamos es hacer el trabajo con las diputadas que propusieron el proyecto, intentar detener las conversaciones también con los senadores y las senadoras para que el proyecto pueda pasar. Por supuesto que va a tomar tiempo, sabemos que el fútbol es una industria súper relevante
y que está muy metida, no solamente en deporte, sino el fútbol finalmente es muy político también. Así que nada, nosotros como ANJUF estamos a disposición de las reuniones, de las discusiones, y ojalá salga este año, ojalá salga antes Mm. de que termine este gobierno. Sondeando con algunos honorables, ¿cómo va esa posibilidad? Mira, por el momento hemos estado en conversaciones con las diputadas que presentaron el proyecto. De hecho, hoy día estuvimos un poco conversando cómo se venía todo y ahora vamos a empezar con la estrategia y un poco también, claro, para uno que no viene del mundo de la política, es todo muy formal, muchas etapas, harta burocracia. Entonces, yo creo que ahora hay que ver bien cuáles son los pasos a seguir y por supuesto, también estar presente y a disposición para explicar lo que es el fútbol femenino. Sabemos que son contextos, son industrias diferentes, pero que finalmente lo que busca este proyecto de ley es reconocer que las jugadoras también son trabajadoras. Eh, Hay muchos que estamos en esa línea, ¿no? De equiparar bastante la cancha, sobre todo por los logros que ha tenido el fútbol femenino, por lo que ha conseguido en cancha, lo que lo ha ganado de manera muy merecida y de manera muy clara. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Cómo ves el tema hablando del fútbol general, hablando de los clubes en general, hablando de las sociedades anónimas en general? ¿Cómo es la percepción que ustedes ven ante esta posibilidad? Yo creo que al final el fútbol femenino tiene situaciones muy diferentes, tiene contextos muy diferentes. Entonces, hablar de todos piensan por igual o todos tienen las mismas condiciones, sabemos que difiere mucho. Cómo los clubes ven, cómo los clubes tratan al fútbol. Eh, Conocemos, sabemos que están los tres grandes clubes en el fútbol femenino, Santiago Morning, Colo Colo, Universidad de Chile, que son los que tienen horas contratadas, pero tampoco hay que olvidar, por ejemplo, un Fernández Vial, que a diferencia de su categoría masculina, en la categoría también ya están jugando grandes resultados en la primera división. Santiago Morning es otro caso, que ha apostado por el fútbol femenino y no el masculino. Y así hay otros grandes clubes del masculino que no son los más grandes en el femenino. Palestino también, hay que destacarlo siempre en lo que es el fútbol femenino, son un club histórico. Entonces yo creo que este proyecto de ley se recibe con distintas percepciones, totalmente. Van a haber clubes que ya están ok con la ley, que no les afecta tanto, otros clubes que están encaminados, habrán clubes que están muy en contra y probablemente hay otros clubes que aún ni se han enterado porque el fútbol femenino no es su prioridad. Entonces yo creo que difiere mucho cuáles son las percepciones respecto a este proyecto. Y bajo ese concepto, esa mirada, ¿no? Que tú tienes de manera tan clara, ¿en qué momento sientes tú que llega justamente esta opción de tener al fútbol femenino de manera profesional? ¿Y qué va a significar, pongámonos en el mejor de los escenarios, que esto se apruebe y que sea un hecho? ¿Qué va a significar que sea profesional el fútbol femenino? Mira, yo creo que lo primero es aclarar o un poco reconocer que hoy en día las jugadoras ya son profesionales del fútbol, pero no se está reconociendo la profesionalización de la práctica. O sea, si uno ve los indicios de laboralidad, y siempre lo hemos dicho como ANJUF, esto se ven, las jugadoras finalmente son trabajadores de los clubes y lo que el proyecto de ley busca es reconocer algo que ya es un hecho. Cuando llega esta noticia, no es casualidad que llegue ahora, o sea, el fútbol femenino lleva mucho tiempo existiendo en Chile, mucho más allá de cuáles son los hitos. Uno siempre dice, no, mira, empezó cuando fue el Mundial Sub-20 acá Exacto. Mm. en que se estuvo en la Florida y que también Ujú, los estadios que se construyeron en el norte, ujú. en el sur. El fútbol femenino existe hace mucho, ha ido creciendo, han habido hitos que han hecho que más gente se sume a lo que es el fútbol femenino. Por supuesto, la Copa América que fue el 2018 ya fue el inicio de esta gran ola para la clasificación a Francia, para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Y yo creo que todos podemos reconocer que la selección nacional tuvo un crecimiento exponencial, pero ese crecimiento en algún momento tenía que empezar a caer a lo que es el campeonato nacional y ahora por fin eso se está notando. Eh, yo creo que a diferencia de como muchos lo esperábamos, si bien la pandemia pegó muy fuerte a la industria del fútbol y al fútbol femenino, por ejemplo, con una categoría entera Sí. que durante un año no jugó o que jugó el año pasado los últimos meses, pero en la primera A
las jugadoras empezaron a jugar mucho más en los estadios, se transmitieron un montón de partidos. Entonces, no es casualidad que llegue este proyecto y que se empiece a exigir esto porque efectivamente nosotros ya lo creíamos, pero ahora es mucho más fácil dar a conocer que el fútbol femenino es toda esta industria que ya explotó. Ujú. Eh, Tal vez el punto más, no sé si poner la palabra conflictivo, pero el que más se apunta, el que más se ataca es el tema de equiparar el tema de los sueldos con el fútbol masculino, llamémoslo tanto en primera como en segunda o cualquier categoría. Esa es tal vez el foco, entre comillas, de conflicto más complicado, ¿o no? Yo creo que, por supuesto, que es un foco de conflicto porque mucha gente cree que esto tiene que ver respecto a la plata, al dinero, a los sueldos, que todos tenemos conocimiento de que son muy elevados en el fútbol masculino, pero, pero al final, incluso dentro del fútbol masculino, vemos esas diferencias, porque no todos ganan lo mismo que ganan los Sí. jugadores estrella de los primeros equipos, sino que también, yo creo que ahí mismo, adentro del fútbol masculino, uno ve una márgenes gigantes entre lo que es el sueldo más bajo, el promedio y el más alto. Eh, por ahora no tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con el reconocimiento de que hay un trabajo. Y eso lo podemos ver, o sea, partiendo por cuáles son los sueldos actuales en el fútbol femenino. Ya considerando que son muy pocas las que tienen sueldo, las que tienen un contrato, un 4,4%, que ese dato lo tenemos de la radiografía que hicimos como ANJUF junto con la Facultad de Economía y Negocios. Eh, un 1% más o menos gana más de 1 millón de pesos, pero más de un 80% no gana nada. Entonces, realmente hoy la discusión no es, cuánto vamos a ganar, cuánto va a ser el sueldo, no, vamos a equipararlo, sino que es poder reconocer de que las jugadoras ya son trabajadoras hoy y que esta ley busca ya que no exista duda de ello. Mm. Los sueldos serán una etapa después, pero ahí también, por supuesto, tiene que ver lo que es el mercado, lo que es una industria que, por supuesto, sabemos que está creciendo Mm. y ahí termino la idea, eh, y que existe y que genera dinero, porque o sea, no es casualidad, y lo dije también en otra entrevista, quizás lo repita ahí. Santiago Morning, por ejemplo. Uno ve los auspiciadores que tiene Santiago Morning para el equipo femenino, Absolut Vodka, Volkswagen, o sea, marcas internacionales, y están ahí por algo, y es porque ven el beneficio de auspiciar a un club con los éxitos que ha tenido Santiago Morning. Mm. Bueno, ese es el caso un poco opuesto, ¿no? Donde en Santiago Morning el fútbol femenino, en términos de exhibición, de puesta en los medios, tiene tal vez más repercusión femenino que el propio masculino, ¿no? Que es un poco, Claro. tal vez está, por ahí está el gran ejemplo. A diferencia también, por ejemplo, lo que se habló de la Católica, que en algún minuto mostró sus 4 títulos a nivel femenino y no recuerdo en este momento quién le hizo ver que, claro, al fútbol femenino estaba muy relegado. Esas son como las dos caras un poco de la medalla que está viendo el fútbol actualmente mirado desde esa óptica, ¿no? Sí, yo creo que siempre se hace esa comparación grande y que va a pasar, porque uno siempre le va a exigir, uno siempre exige a partir de cuánto se puede exigir. Y Católica es un club muy grande, muy competitivo, y no solamente competitivo en el sentido de que, bueno, tiene un buen equipo y ganan las copas, sino en términos de gestión, es una institución grande e importante en Chile y no solamente en el fútbol. Por lo mismo, llama la atención el lugar o la importancia que le dan al fútbol femenino. Y sobre todo porque muchas grandes jugadoras han salido de Católica, pero han llegado y han explotado clubes por las mismas condiciones un poco y porque al final buscan explotar en otros clubes. O sea, Fernanda Pinilla, Natalia Campos, grandes exponentes de la selección, y que finalmente buscaron otro club. Entonces, por supuesto que se va a criticar, que se espera más. Ahora, yo creo que criticar en el fútbol es lo mismo que pasa en el fútbol masculino. Yo creo que eso es lo rico y lo que está haciendo cada vez más rico el fútbol femenino es que Universidad Católica, Colo Colo y Universidad de Chile no son los tres grandes, sino que en el fútbol femenino quizás sea el Chavo Morning, Colo Colo, la y un Fernández Vial o un Antofagasta, y Sí. es rico que no se explique eso. Mm. Es probable que muchos, y me incluyo,
caigamos en ese error, ¿no? Cuando Mm. hablamos de fútbol femenino y buscar su, no, no sé si beneficio, pero esto que se está buscando de la profesionalización es llevarlo de inmediato al campo, al escenario de la comparación con el fútbol masculino. Yo creo que ahí los comunicadores, periodistas, muchos, también el hincha tal vez, y tú me dirás si estoy equivocado o no, se está cometiendo un poco en el error de llevar siempre a la comparación, porque que el fútbol femenino empiece a ganar terreno, empiece a ganar logros, no tiene por qué ser una comparación directa con él, puede ganar logros de manera propia y conseguir cosas de manera propia siendo profesional. No, no sé si estoy equivocado, pero es un poco por ahí la idea, ¿no? Sí, ¿no? Y lo comparto, y yo creo que a eso apuntamos, no de, oye, queremos que el fútbol femenino sea como el masculino. El fútbol femenino tiene su propia identidad, cada equipo tiene su propia identidad, incluso los hinchas también. O sea, algo que siempre se ha, por ejemplo, valorado el fútbol femenino es que es un ambiente muy familiar, muy tranquilo, donde todos van con su termo, con su mate, se sientan con los hijos, ven los partidos, es un lugar de encuentro. Y ojalá cosas así culturales un poco de cómo ha sido el fútbol femenino no se pierdan ahora con la masificación. Obviamente, todos bienvenidos, pero no hay espacio para la discriminación, no hay espacio para la xenofobia, no hay espacio para cosas que quizás estamos muy acostumbrados de ver dentro del fútbol masculino, pero que en el femenino no existe, Mm. no es validado y que bueno, es un tema que siempre se ha hablado, los cánticos de los equipos, que muchas veces eluden a que no, que las monjas, que las zorras, ok, está ofendiendo a las mujeres. Entonces, obviamente eso no está validado en el fútbol femenino, si está ofendiendo directamente a una jugadora, ponte tú. Correcto. Ujú. Estamos hablando con Tess Strelnauer, que es la presidenta de ANJUF. Eh, ¿Cuánto ha influido o cuánto ha sido el mérito o la responsabilidad que ha tenido ANJUF para que todo este mecanismo y toda esta eh, opción de los logros que ustedes están obteniendo con esta opción de ir al Senado, de ahora de la aprobación de ser profesionales más allá de lo que son, sienten ustedes que han tenido injerencia en esto? Yo creo que aquí el camino que se ha ido pavimentando para lograr en lo que estamos, ha participado muchas entidades, las jugadoras, los entrenadores, los y las comunicadoras. O sea, aquí esto lo ha armado mucha gente, pero obviamente yo creo que cuando nosotros nos conformamos en el 2016, la idea era poder unificar la voz de las jugadoras, porque había muchas jugadoras y yo creo que en ese momento todas estábamos viviendo lo mismo, todos teníamos los mismos problemas, las mismas inquietudes, pero al no estar unificada esa voz, no tenía la potencia quizás que voces individuales. Entonces yo creo que más que decir, no, bueno, Hoof, lo armamos todo, para nada. Yo creo que aquí hay mucha gente involucrada, las jugadoras de la selección, que fueron el gran caballo de batalla estos últimos años. Pero claro, nos da una institucionalidad, nos da una representatividad de todos los clubes, de todas las jugadoras, que es muy importante, sobre todo por los diferentes contextos de las jugadoras. Es decir, nosotros cuando hemos hecho las asambleas de capitana, eh, hay jugadoras que están contratadas, que reciben sueldos, que viven del fútbol femenino, y en la otra vereda están las jugadoras que se tienen que financiar los uniformes. Y todas esas jugadoras están representadas en ANJUF. Entonces yo creo que ese colectivo es el que nos ha dado la fuerza y por supuesto el rol de cada jugadora y de cada sociedad ANJUF ha sido clave, porque finalmente nosotros somos la voz de Mm, todas. perfecto. Hagamos un paréntesis un poquito del tema más fútbol y no tanto, ¿no? De lo que estamos conversando. Y entremos un poco también al área docente, porque hace poco se reafirmó este convenio con INAF y no es un tema tampoco de tirarse muchas flores nosotros mismos como institución, pero y lo hemos comprobado porque cualquiera que entre a nuestra página, a nuestro YouTube, va a poder comprobar, o a Facebook, donde tengamos todas nuestras entrevistas, cada vez que hablamos con una entrenadora, con una futbolista, siempre está esa opción de mirar más allá sobre todo de la mujer, ¿no? De buscar una profesionalización, de seguir el estudio.
Y ustedes también, bajo ese concepto, me parece, han reafirmado este concepto también para que existan más mujeres que sigan estudiando y se sigan perfeccionando. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia y un poco también el llamado para muchas, que a lo mejor aquellas que están un poco indecisas tal vez por hacerlo y que tienen la oportunidad ahora de hacerlo incluso con descuentos para estudiar, aunque para mí el descuento siempre es tan relativo porque cuando uno estudia derechamente, nunca se puede mirar el estudio como un gasto, es derechamente una inversión a la persona en este caso. 100%. Bueno, yo creo que para nosotros ha sido clave las alianzas, la alianza que tenemos con INAF, los convenios que tenemos, y que también en un comienzo, cuando nosotros nos creamos como ENJUF, también los teníamos junto con el CIFUB. El sindicato de futbolistas nos tomó como socias clave y también durante muchos años, a través de sus convenios, nosotros obteníamos también los convenios con el INAF. Y es clave sobre todo en un momento como ahora, donde, claro, estamos discutiendo el tema del proyecto de ley, pero existen jugadoras y categorías de jugadoras que no van a tener estos beneficios. Entonces tienen que pensar en hoy día, ok, soy jugadora, pero al mismo tiempo cómo me formo porque yo sé que el día de mañana quizás no lo siga haciendo o no voy a vivir del fútbol femenino. Entonces es clave, porque nosotros no solamente, claro, somos la asociación de jugadoras, pero por supuesto que es muy relevante la presencia de las mujeres en el fútbol en general, como árbitras, como monitoras, como técnicos del fútbol. Y eso es algo que nos enorgullece mucho poder entregar las facilidades a las jugadoras porque nada, obviamente es tremendo ver cuerpos técnicos donde la mayoría son mujeres o que los partidos los arbitren mujeres y ojalá el día de mañana, hoy en día uno aplaude cuando una mujer arbitra un partido masculino, pero ojalá de aquí a 10 años no sea una sorpresa y ojalá no sean titulares porque que no sea una novedad que una mujer esté haciendo eso. Nadie se sorprende cuando un hombre arbitra un partido de mujeres. Entonces, obviamente, sabemos que la cosa es noticia porque se está recién avanzando en ese tema. Pero nada, para nosotros como ANJUF siempre hemos querido tener estos convenios con el INAF porque sabemos que el rol no es solamente con la jugadora actual que juega, sino con su futuro y con ver un fútbol femenino cada vez con más mujeres. ¿Y cómo estás viendo esa salida de profesionales una vez, cuando han podido palpar a diferentes entrenadoras? Me acuerdo de una chica, no me acuerdo el nombre en este momento, que conversamos precisamente, Fernández Vial, que se vino a Santiago incluso a estudiar de Cons, en fin, que tiene todo un proyecto, que tenía muy clara todo esto también, era una matea de todo este cuento. ¿Cómo? Porque la mujer de por sí, siento yo, la mayoría en gran parte, de hecho el principal puntaje de la prueba de selección fue una mujer, siempre es como mucho más aplicada que el hombre, y no sé si en este caso también en tema de técnico también se da, y ella lo decía un poco, las mujeres mucho más matea que el hombre en términos de ser mucho más comprometida con el estudio. ¿Ustedes lo sienten igual? Yo creo que, bueno, más allá de quizás hacer la generalidad sobre el género o no, yo creo que, como lo dije, las jugadoras actuales o las mujeres que están interesadas en el fútbol y que están interesadas en los cursos, eh, entran porque quieren, porque tienen la convicción y porque sobre todo tienen las ganas de entrar en un mundo donde saben que la tienen que pelear y sin esa convicción no va a ser fácil estar. Yo creo que hoy cada vez más es más común, me imagino, en las salas de clases tener compañeras mujeres, pero yo sé que hace un par de años eran contadas con la mano, no, ella es no sé, la Nicole Fagre, porque eran poquitas las que estaban ahí. Y me imagino que por eso también está esa búsqueda por destacar, porque no es un camino difícil y por mucho tiempo probablemente era, era raro ver a una mujer ahí en los cursos. Eh, Agrego además, yo creo que algo muy positivo es que ya no solamente las mujeres que eran jugadoras quieren entrar al INAF y ser árbitras o ser entrenadoras, Sí. sino que ya hay gente, hay mujeres que no fueron futbolistas, porque quizás no eran buenas como futbolistas, pero van a ser buenas árbitras o van a Mm, ser buenos técnicos. Eh, sí. y cada vez además hay más mercado para ejercerlo. O sea, bueno, antes estaba el campeonato de NFP y quizás encontrabas un lugar en Santiago con ligas. Hoy en día, o sea, liga de verano, liga del primer semestre, el segundo semestre, de fútbol 11, de fútbol 7, de futsal. Hay tantas mujeres que quieren jugar en los diferentes formatos de fútbol que existen y eso también permite y requiere
que haya mucha formación de profesionales que puedan alimentar esa industria. Fantástico, sí, yo siento lo mismo. Yo tengo la oportunidad también de trabajar también en otro sector, una corporación de deporte, donde hay muchas mujeres participando, muchas futbolistas, es una comuna que además ahí en La Pintana hay muchas mujeres que están ahí dando la batalla, que mucho talento, de hecho hay una seleccionada chilena, como es Justin Jiménez, que juega en Colo Colo, y se ha propagado este tema, la Slami portugués, que juega también, por ejemplo, en Laudax. Han ido propagando este tema del fútbol femenino que de una forma realmente muy satisfactoria y que nos alegra mucho porque es más allá de ir a jugar o no jugar, simboliza una serie de compromisos, de responsabilidades y de salir de ciertas situaciones también para algunos. Así que situaciones complicadas, por cierto, de vida. Así que nos parece fantástico. Y un poco para ir cerrando también, Tess, cuando tú me hablabas al principio de la nota que esperas que este año ojalá se resuelva esto. Estamos a principio de año, estamos en enero. ¿Lo ves viable? ¿No lo ves tan viable? ¿Cómo sientes que ya un poco para ir cerrando esta, para a lo mejor ya tener que hablar a lo mejor en el corto tiempo y decir se cumplió lo que ustedes realmente estaban esperando? Claro, yo creo que este año es un año complejo, es un año de harto cambio político y por supuesto para que eso afecta en lo que es este proyecto de ley. El proyecto de ley estipula que una vez que la ley esté aceptada va a tener un periodo de 6 meses para entrar en vigencia. Entonces va a depender mucho de cuándo se aprueba la ley, es cuando estamos hablando de esta profesionalización ya general de lo Uh que, -huh. u oficial de lo que es la rama. Será el 2022, será el 2023, depende mucho de la fecha y también de las dinámicas que se den en el Senado. Por supuesto que nosotras esperamos que sea lo antes posible, porque es algo que se le debe a las jugadoras, es algo que no debiese necesitarse esta ley para que ocurra, porque el Código del Trabajo ya estipula que podría ocurrir. Sí, es Pero verdad eso, ¿eh? entendiendo que se tiene que llegar a estas instancias para que por fin y progresivamente se le puedan hacer los contratos a las jugadoras, bueno, ojalá sea este año, nosotros ahí ponemos todas las fichas para que sea así, y de lo contrario, en caso de que no suceda, ok, y a partir del 2023 con eso. Pero esto ya es una gran señal, ya es una gran señal que se haya aprobado de la manera que se aprobó, y bueno, a quedar atentos a cómo avance el tema. Y nosotros vamos a estar también muy atentos a eso porque nos preocupa y nos interesa mucho lo que pase con nuestras futbolistas, con nuestras deportistas, con nuestras árbitras, también tú lo decías por ahí. Recuerdo una conversación con Marcia Castillo, por ejemplo, árbitra también, profesional. Dijo, yo en algún minuto quise jugar a pelota, pero era malita para la pelota, de repente, pero era buena para correr. Eso no me lo ganaba nadie y me metí a ser árbitro y a ser juez de línea, porque el juez de línea corre mucho más que el árbitro, y encontré ahí mi ruta, mi rumbo, mi inspiración, mi motivación. Eh, entonces, hay muchas chicas que a lo mejor están todavía por ahí pensándolo, puedo, no puedo, lo haré, no lo haré. Hay que dar el paso, y hay muchas que lo han dado y me parece que esto también, que se pueda materializar este año, va a significar también que muchas, a lo mejor que están ahí con esa un poco de duda, reafirmen la posesión de entrar a jugar derechamente el fútbol femenino, eh, profesional o no, ya lo es, como lo decía Tess, y le encuentro totalmente toda la razón, el fútbol ya es profesional, lo que se está haciendo ahora es solamente rivalidarlo con otras condiciones, pero el tema ya está puesto en mesa. Así que solamente quiero agradecerte este contacto que hemos tenido, me ha hablado media hora, se me ha pasado volando, ha sido muy interesante, muy aportativo para mí, para todos los que van a ver, por cierto, lo que tú nos has comentado, y ojalá que tengamos un nuevo encuentro cuando esto ya se materialice, por cierto. Así es, no, felices de estar acá, de conversar de fútbol, como tú dices, media hora se pasó volando, y nada, aprovecho también esta instancia para comentarle a las socias de Anjuf que vean este video de que todavía están abiertas las inscripciones para acceder a los beneficios que tenemos con el INAF y que definitivamente es una tremenda decisión ir a estudiar ahí. Hasta el 19 de enero, ¿no? Al 19 de enero, correcto. Así que 19 de todavía hay enero. tiempo y bueno, cualquier cosa que nos pregunten nomás y hay muchas jugadoras que ya son egresadas del INAF y que son tremendas profesionales, tanto dentro como fuera de la cancha, así que ahí hay referentes. Absolutamente. Tess, te mando un abrazo, muchas gracias y mucha suerte en lo que venga, pues excelente labor también y gestión de lo que han hecho. Felicidades. Muchas gracias. ¿Mm? Que estén muy bien. Gracias a todos también. Enero, recuerden, vamos a seguir con nuestras entrevistas y se nos viene, por cierto,
el análisis de nuestros entrenadores para el partido Chile-Argentina y después, ya comenzando febrero, el partido de Chile-Bolivia por eliminatorias. Nuestro análisis táctico-técnico también lo hacemos aquí a través de INAF TV. Así que va a estar muy interesante. Cruzamos los dedos para que Chile siga en carrera, por cierto. Gracias por todo, que estén muy bien. Nos encontramos. Chau, chau.